Bueno, la carta correspondiente al mes de mayo, que abarca el mensaje para todos los 12 signos del zodiaco, es la carta Sé el cazador y no la presa. Entonces, lo interesante de esta carta es que nos está haciendo un llamado a que observemos un patrón de comportamiento y lo cambiemos. ¿Cuál es ese patrón de comportamiento? El de colocar las necesidades de los demás por encima de nuestras propias necesidades, de ser aquel que atiende a los otros, aquel que salva a los otros, aquel que sana a los otros, aquel que le da atención a los otros, aquel que se convierte en el soporte y en el sostén de los demás, pero con un lado que no es muy nutritivo, que estamos ignorando nuestra propia salud, nuestro propio soporte, porque el estar dando nuestra energía a los demás o a los contextos externos, si no está alineado con nuestra pasión y con nuestra dicha y con nuestra propia nutrición, eso tarde que temprano nos termina drenando de tal manera que ya luego eso se traduce a nuestra experiencia física, por ejemplo, cansancio, insomnio, ansiedad, depresión, falta de sentido, porque hemos recorrido un camino que no tiene en cuenta nuestro propio camino creativo, de nuestro propio camino de recorrer nuestra dicha, nuestra pasión. Aquí hay que entender que esto puede estar hablando de un patrón relacional, es decir, de cómo nos relacionamos con los demás, ya sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro contexto de trabajo, pero eso también puede abarcar una relación de nosotros con nosotros mismos y cómo de alguna manera estaríamos priorizando aquella parte de nosotros que actúa por obligación, que actúa en pro de las expectativas de los demás o en pro de las expectativas de los contextos que nos rodean, por ejemplo, el trabajo, la familia, el estatus social, el estatus de pareja, las apariencias, el condicionamiento de ciertas tendencias sociales actuales y como que estamos tratando de correr detrás de todo eso y olvidando o ignorando o abandonando otra parte de nosotros que desea expresarse en su pasión, en su dicha, en su propia nutrición. Entonces algo así como que tenemos una separación interna. Entonces para encontrar qué hay detrás de ese patrón de comportamiento podemos empezar a observar si hay algún tipo de culpa, si hay algún tipo de vergüenza o si hay algún tipo de falta de merecimiento que hace que nosotros nos olvidemos y, como dice la carta, nos comportemos como una presa y que los demás son los cazadores de nuestra propia energía, por así decirlo. Entonces, esta carta te invita a que aprendas como a ver la verdad detrás de tus decisiones, de tus actos, de tus comportamientos y también detrás de las decisiones, los actos, los comportamientos y las palabras de aquellas personas que te rodean o de aquellos contextos que te rodean. Y por eso esto tiene el símbolo del búho, porque el búho tiene la capacidad de ver en la oscuridad para cazar su presa. Y el símbolo de la oscuridad a través de la cual ese búho puede ver es que te des cuenta si, por ejemplo, estás siendo víctima de algún tipo de manipulación emocional respecto a las relaciones que tengas actualmente, que te des cuenta qué expectativas hay detrás de los contextos que te rodean, que te puedan estar drenando tu energía, que te des cuenta si hay personas que se apoyan mucho en ti, pero no te devuelven esa energía que toman de ti con tu atención, con tu sostén, con tu soporte, desde una comprensión de que la otra persona de pronto está actuando desde una herida personal y tú ya no corres a solucionarle esa herida, sino que tú ya recolectas tu energía para ti mismo y te centras en ti mismo y aprendes a decir que no, aprendes a poner límites sanos. Esto implica que ya no vas a salir corriendo a dejar tus cosas tiradas, tus tareas, tus proyectos, tus ideas, tus sueños, por estar resolviéndole los problemas a otro, resolviéndole la vida a otro, resolviéndole los exabruptos emocionales a otra persona, ¿sí? Sin confundir esto con un tipo de egoísmo, sino más bien entendiendo como un tipo de amor propio. Y ahora vamos a introducir un nuevo oráculo que
ya lo he usado en lecturas anteriores, de pronto de años anteriores, y es un oráculo que uso poco porque es un oráculo que trabaja profundamente ciertos patrones de comportamiento de nuestra psicología interna, y para poder entender los mensajes de este oráculo ya se requiere como un trabajo interno más profundo. Pero como ya llevamos varios meses en los que ya se muestra cómo es el estilo de mis lecturas, que es un estilo de aprovechamiento de la información de los oráculos y del tarot para vernos a nosotros mismos, para ver nuestra propia psicología interna, creo que es conveniente entonces introducir este oráculo, que es el oráculo de los puntos ciegos. Cuando hablamos de un punto ciego, estamos hablando de una información de nosotros mismos que no sabemos de nosotros mismos, que hace parte de lo que se llama el inconsciente o el subconsciente. Entonces, lo interesante de esta carta que salió respecto a la energía del mes de mayo, que abarca también entonces a los 12 signos del zodiaco, es que salió el punto ciego que se llama compensación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tiene mucha relación con el mensaje de la carta anterior de ser el cazador y no la presa. Porque lo que nos indica es que cuando nosotros tomamos ese patrón de comportamiento de empezar a solucionarle las necesidades a los demás, pasando por encima de nuestras propias necesidades, esto no es un patrón de comportamiento que sucede porque sí. Esto no es un patrón de comportamiento que sucede o porque tomamos malas decisiones o porque queremos ser complacientes con los otros y ya, sino que esto es un patrón de comportamiento que nosotros adoptamos de pronto desde una edad temprana como un mecanismo de compensación y desarrollamos algún tipo de estrategia interna desde lo mental, desde lo emocional o desde el comportamiento para podernos adaptar a alguna situación difícil que nos causa estrés, que nos causa dolor o una situación en la que vemos que no encontramos resolución o satisfacción de nuestras necesidades primarias o a una situación en la que necesitábamos atención y validación y aprendimos a recibirla de esa forma. Entonces es probable que hayamos desarrollado este patrón de comportamiento de salir a solucionarle todo a los demás como una manera de adaptarnos a pertenecer a un grupo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Digamos que estamos en una edad temprana, somos niños y estamos en una situación familiar en la cual nuestros padres de pronto son muy estrictos, son muy rígidos o de pronto son muy descuidados o de pronto son ausentes emocionalmente o de pronto están muy ocupados y sentimos que no nos dan la atención suficiente. Entonces, tomamos una decisión de desarrollar una estrategia para adaptarnos a esa situación en la cual tratamos de salir corriendo a solucionar ciertas necesidades de nuestra familia, ya sean nuestros padres o nuestros hermanos, como una manera de mostrar nuestro valor. O, por ejemplo, los niños que en el colegio son inteligentes, pero entonces sus compañeritos los empiezan a rechazar. Entonces los niños empiezan, por ejemplo, a darle copia de la tarea. ¿Para qué? Para que así sus compañeritos no los rechacen. Entonces ya se vuelve como el solucionador de las tareas de los demás y así encuentra aceptación y validación en ese grupo. Entonces, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, eso fue un patrón de comportamiento que nos ayudó a salir adelante, que nos ayudó a lidiar con una situación difícil. Pero ¿qué pasa? Ambas cartas ya nos están diciendo que en este momento, en mayo, ya en nuestra adultez, ya es necesario transformar ese patrón de comportamiento, que ya podemos invitar un cambio real en nuestra vida, en nuestras situaciones cotidianas y en nuestras relaciones. Entonces, como puedes ver, ambas cartas lo que te invitan es a una posición de poder personal. Y también es importante aclarar que este oráculo de los puntos ciegos, las ilustraciones de cada punto ciego son lo que se llama sellos energéticos. Y ese sello energético lo que hace es presentar ante nosotros como una condensación energética, impactando frecuencialmente tu vibración
para transformar frecuencialmente esa vibración hacia una versión más autoconsciente de tus propios patrones de comportamiento, que lo que va a hacer es transformar la compensación y la adaptación que nosotros desarrollamos en edad temprana a situaciones difíciles o para encontrar validación. Y cambiar la situación de pararte en tu poder personal y expresarte en autenticidad, en convicción y con una fortaleza, día tras día. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia, específicamente para Sagitario. ¿En qué área debe enfocarse para transformar el patrón de comportamiento anteriormente explicado e invitar un cambio real a su vida? A Sagitario le salió la frecuencia calmando al revés y la frecuencia unicidad al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional la profundización sobre esa frecuencia de calmando. Le salió el arcano menor, 9 de copas al derecho y el arcano mayor, el mago al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional la profundización sobre esa frecuencia de unicidad. Le salió el arcano menor, reina de monedas, al revés. Bueno, ya la frecuencia por la cual vamos a empezar a explicar Sagitario es la frecuencia de calmando que te salió al revés. Entonces, esta frecuencia me está diciendo que Sagitario está viviendo un momento de estrés muy alto en su vida y este estrés está siendo exacerbado por conflictos externos y asimismo conflictos internos. Y es como si tú te sintieras como abandonado, como a la deriva. Y estos conflictos están afectando la capacidad que tú tienes para llegar a una sensación de paz, de calma y de armonía, tanto interna como externa. Entonces, más adelante, cuando hablemos de la otra frecuencia que te salió, vamos a entender la raíz detrás de esos conflictos. Ahora sigamos con las cartas de profundización de esta frecuencia. Entonces, empecemos con el primer arcano que profundiza esta frecuencia de calmando, que es el arcano mayor del mago que te salió al revés. Entonces, cuando te sale un arcano mayor, está indicando que estás en un capítulo importante de tu vida que va a tener un impacto en tu crecimiento interior. Y ese impacto va a tener un eco tanto en tu pasado como en tu presente y en tu futuro. Entonces, lo que este mago al revés me está indicando es que parte de aquello que está alimentando el conflicto interno y externo para Sagitario es que está teniendo dificultades para obtener resultados en su capacidad de manifestación en el campo de lo material. Cuando estamos hablando del mago, estamos hablando de el inicio de nuestro recorrido de aprendizaje en la experiencia de crecimiento y desarrollo de nuestra conciencia en esta experiencia humana, en este plano de lo material. Y el mago es como aquel que está aprendiendo a manejar los elementos, es decir, el agua, que son las copas que representan lo emocional, el fuego, que son los bastos que representan lo creativo y lo espiritual, los pentáculos, que representan la capacidad de manifestación de recursos materiales y de estabilidad, y las espadas, que representan la energía de lo mental. Entonces, el mago es aquel que aprende a manejar estos cuatro elementos para manifestar experiencias, situaciones, sincronías, relaciones que canalicen esas cuatro energías. Pero como te sale al revés, quiere decir que estás teniendo dificultades en esa capacidad de manifestación. Y estas dificultades pueden expresarse como que las cosas no salen como las has planeado, que te encuentras con límites que a veces son insolucionables, o que te encuentras con personas que son intratables, que sientes que no tienes las habilidades necesarias para manifestar aquello que deseas, o que tus habilidades no son suficientes, que de pronto te hace falta una red de apoyo a tu alrededor para poder manifestar. Esto también se puede expresar como que estás abarcando mucho
y te estás quedando corto o corta con las metas o los procesos o las ambiciones alrededor de aquello que quieras manifestar. O que, por ejemplo, tienes problemas para empezar tus proyectos, para empezar a aterrizar tus ideas al plano de lo material, o que de pronto tienes problemas de comunicación o malentendidos con tu equipo de trabajo o con tu red de apoyo. El caso es que el proceso de manifestación presenta dificultades precisamente porque tu energía está dispersa o que tu conocimiento sobre tus intenciones detrás de tus deseos para manifestar todavía no está muy claro para ti mismo. Entonces, como que hay partes inconscientes que estarían impactando tu capacidad de manifestar. Y estos aspectos pueden ser creencias limitadoras, bloqueos energéticos, traumas del pasado. Pero más adelante, cuando lleguemos a la otra frecuencia que te salió, vamos a entender un poco más. Y aquí es importante entender que para nosotros poder manifestar algo en lo material de manera estable, de manera equilibrada, de manera fluida y eficiente, más allá de hacer y tratar y esforzar y pullar, lo que más nos puede ayudar es abrir un proceso de autoconocimiento que nos revele qué aspectos de nuestra energía como que se están interponiendo en nuestro camino de manifestación. Y ya el siguiente arcano que te salió para profundizar esta frecuencia de calmando, que te salió el 9 de copas al derecho, este 9 de copas me está revelando que lo que está pasando es que aquello que tú quieres manifestar hace parte de tus deseos más profundos, tus deseos más potentes, en los cuales has proyectado tu felicidad material, tu felicidad emocional, tu satisfacción y tu bienestar. Y entonces cuando mezclamos ya este 9 de copas con el arcano mayor del mago al revés, ambos me están diciendo un mensaje en conjunto que te podría estar dando una clave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros deseamos algo muy profundamente, debemos ser muy conscientes y muy alertas de qué tipo de energía estamos colocando en ese deseo. Porque si estamos deseando desde una necesidad de validación, desde una carencia personal, por ejemplo, cuando tenemos frases de yo solo seré feliz o yo por fin seré feliz si consigo esto, si logro esto, si pasa esto. Entonces, esto coloca una vibración como de apego a aquello que tú quieres lograr y la vibración del apego es muy similar a la vibración de la resistencia, porque el apego es como si tú estuvieras agarrado a algo de tal forma que si no obtienes ese algo te sientes sin poder personal y que asocias ese deseo profundo con tu realización personal. Entonces, aquí lo que hay que hacer es soltar la energía del apego. ¿Y qué es soltar la energía del apego? Es darnos cuenta que el escenario de la experiencia humana es un escenario de experimentación en el cual tenemos experiencias por el mero valor de la experiencia en sí y que cualquier carga adicional que nosotros colocamos a nuestro concepto sobre la experiencia humana, como por ejemplo que la felicidad solo se logra con ciertas cosas, como que el amor debe ser de cierta forma, que el estatus social es lo que nos va a hacer felices, que tal trabajo es lo que nos va a dar sentido. Ahí lo que estamos colocando son como casillas, limitaciones sobre nuestra capacidad natural de sentirnos satisfechos con nuestra experiencia de vida. Entonces, por esto es que los caminos de evolución del ser humano y del conocimiento de sí mismo son tan enfáticos en que una de las lecciones más importantes a transitar en la experiencia humana es la lección del apego y del desapego. Entonces, ¿esto qué quiere decir ya en términos prácticos? Que tú te des cuenta que tu sentido de vida, tu valor, tu propósito, tu felicidad, tu armonía y en este caso de esta frecuencia, tu paz y tu tranquilidad no depende y no debe depender de ningún logro externo, sino que esa sensación de paz, de satisfacción, de completitud y de felicidad se logra desde una realización personal profunda que no tiene que ver con los logros externos, mundanos, materiales. Si así fuera, los millonarios serían felices, pero no lo son. Si así fuera, los famosos serían felices, pero no lo son. Si así fuera, las personas que están en la punta de los ejemplos de éxito
en la experiencia humana serían felices, pero no lo son. ¿Por qué? Porque estamos en un plano terrenal en donde la base del diseño de ese plano es el contraste. Y el contraste es que toda experiencia positiva tiene su contraparte negativa. Es que toda experiencia negativa tiene su contraparte positiva. Entonces, es por esto que los caminos de conocimiento y de evolución humana abogan por el desapego de los deseos materiales como una vía para obtener la paz y la tranquilidad interna. Entonces, en resumidas cuentas, lo que te dicen estas 3 cartas que llevamos hasta el momento es que cuando tú sueltes el agarre, la necesidad, el apego, el enganche emocional a aquello que quieres lograr, es cuando tú estarías vibrando en fluidez, en suavidad, en calma, en armonía. Y que es probable que cuando tú ya sueltes ese agarre y cuando tú ya vibres en desapego, ahí es cuando se te empieza a desenvolver, a desenrollar el escenario, el camino que te va a alinear con una paz, con una tranquilidad y con una sensación de satisfacción emocional. Y ya la siguiente frecuencia que te salió, que es la frecuencia de la unicidad, que te salió al revés, me podría estar indicando lo que hay detrás de esa falta de calma y lo que hay detrás de los arcanos anteriores. Porque esta frecuencia me está diciendo que tú estás vibrando en una falta de valoración de aquello que te hace único o única. Y que es como si consideraras que tu ser real no es valorado lo suficiente y por ende decides no mostrarlo al mundo. Y como has resuelto no mostrarle al mundo ese ser único que tú eres, es como si estuvieras tratando de encajar en un contexto, en un escenario, en un tipo de realidad, en un tipo de relaciones, en un tipo de situaciones o experiencias, desde una parte de ti que no representa tu verdadero ser, que es como si estuvieras pretendiendo ser alguien diferente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros no reconocemos nuestro propio valor hasta el punto en que la manera como nos mostramos al mundo no es una manera auténtica, esta es una de las vibraciones que más discordancia genera a la hora de manifestar nuestros deseos profundos o a la hora de sentir una satisfacción emocional o a la hora de manifestar en el plano de lo material. ¿Por qué? Porque es como si nuestra energía estuviera dispersa tratando de ser lo que no es. Y eso hace que el enfoque energético que nosotros pongamos a todo lo que hacemos sea un enfoque difuso. Y por ende, esto dificulta la capacidad de manifestar experiencias, situaciones, relaciones, escenarios, sincronías que sean beneficiosos para ti. Entonces, lo que primero hay que sanar para poder manifestar en el plano de lo material nuestros deseos profundos, para poder manifestar desde el desapego y desde el poder personal, no desde la carencia, no desde la necesidad de aprobación o de validación, para poder manifestar armonía y paz interior. Lo que primero debemos hacer es aceptarnos incondicionalmente y mostrarnos al mundo tal cual y como somos. Sabernos valiosos para mostrarnos tal cual y como somos. Y aquí hay una realidad energética que nos cobija a todos los que tenemos un lugar en la existencia, el universo y la manifestación de sus criaturas, en este caso la manifestación de nosotros como seres humanos, nunca se da bajo una redundancia, es decir, que cada persona tiene un aporte único al todo y existe porque su aporte y su punto de conciencia único es valioso y sin su existencia el todo estaría incompleto. Y cuando se dice que el universo no manifiesta desde la redundancia, es decir, ya en términos pragmáticos, que el universo no va a manifestar un ser humano que sobra, no va a manifestar un ser humano que no es importante, no va a manifestar un ser humano de relleno, no va a manifestar una experiencia sin sentido. Entonces, tu lugar en el mundo de por sí ya es valioso, de por sí ya tiene una razón de ser y te compete a ti y solo a ti descubrir y transitar ese camino de tu propia unicidad, ese camino de encontrar y revelar al mundo aquello que te hace único. Y ya el arcano que profundiza esta frecuencia de la unicidad
que es la reina de monedas que te sale al revés, aquí se está reforzando el mensaje, porque cuando estamos transitando el mazo de las monedas o de los pentáculos, es el mazo de la manifestación en lo material. Y cuando estamos transitando la reina, es la expresión de nuestra polaridad femenina, desde una maestría. Pero como te sale al revés, quiere decir que hay algún desequilibrio en esa polaridad femenina que no te permite ser el maestro o la maestra desde esa polaridad para manifestar estabilidad y recursos materiales. Entonces, esta reina de monedas al revés puede indicar que es necesario abrir un proceso de sanación y de equilibrio y de reencuentro con tu polaridad femenina, con tu linaje femenino, con tu relación materna y con tu linaje materno. Igualmente con el linaje materno por el lado de tu padre. ¿Y por qué es importante esta sanación? Porque la polaridad femenina es aquella que recibe las bendiciones energéticas que se expresan en lo material y es aquella que da, que nutre. Entonces, para equilibrar ese proceso de dar y recibir en el mazo de las monedas, que es el mazo de la familia, los recursos, la profesión, lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, cómo disfrutamos el mundo, cómo llegamos a la estabilidad y a la plenitud en este mundo material, ahí se está dando una clave por dónde empezar a equilibrar tu relación contigo mismo para que te puedas mostrar en autenticidad al mundo, para que puedas mostrar el ser único que tú eres al mundo. Y ya la relación con la energía del mes y con ese patrón de comportamiento en el cual nos dejamos como últimos en la prioridad de satisfacción de nuestras necesidades, de nuestros sueños, de nuestros deseos, en el cual colocamos las expectativas y del contexto que nos rodea por encima de nuestras expectativas y nuestras necesidades, ahí se nos estaría también dando la clave de cuál es el aspecto a sanar, porque esto podría estar impactando el por qué esa reina de monedas está saliendo al revés, porque una reina de monedas equilibrada no cae en ese patrón de comportamiento que se reveló en la energía del mes. Entonces, a lo que toda esta lectura te está llevando es a que coloques como prioridad un proceso de reencuentro contigo mismo, contigo misma, que te permita acercarte a tus relaciones y acercarte a los escenarios que frecuentas, ya sea en el trabajo, en la familia, con tus amigos, con tu pareja, desde un poder personal, desde una alta autoestima, desde un conocimiento de aquello que te hace único, desde una valoración y una apreciación del ser real que tú eres. Y si no sabes qué es eso que te hace único, si no te conoces a ti mismo, a lo que te estaría invitando esa lectura es a que inicies un proceso de autoconocimiento que te revele esos aspectos que te hacen único, que tú puedes aportar para que los recorras, para que los desarrolles y para que los expreses en autenticidad. Porque la vibración de la autenticidad es una de las vibraciones más altas que podemos expresar. Y aquí es muy importante que entonces te aprendas a colocar como prioridad, que aprendas a colocar tu bienestar, tu satisfacción emocional como prioridad ante las relaciones que tengas y ante los escenarios que frecuentes. Porque es de esta manera como te vas a dar la importancia suficiente para que te dé gusto ser quien eres, para que no trates de ser otra persona, para que no trates de imitar otras personas, para que no trates de buscar tu valor a través de lo que otras personas digan, opinen de ti. Entonces, muy bonito el mensaje de toda esta lectura para Sagitario. Es un mensaje que te está motivando a recorrerte a ti mismo, a conocerte a ti mismo y a florecer en un amor propio muy potente para que todo esto resulte en una fluidez y en una posibilidad de manifestación de tu felicidad, de tus deseos profundos y de tu armonía y tu paz interna. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia.